Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta plática relativa a la reforma judicial del año 2024. Antes de introducirnos al contenido, su servidora quiere manifestar un agradecimiento por este espacio al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al doctor Fernando Díaz Juárez, y a la directora general de la Escuela Judicial del Estado de México, magistrada y doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Bueno, comenzaremos con una pequeña introducción relativa a lo que es concepto de justicia, porque este es el eje central, el tópico central de todo lo que viene a implementarse en esta nueva estructura con la reforma judicial del año 2024, y los llevaré de la mano con conceptos básicos, fundamentales, hasta terminar con las ideas principales que se han considerado en este nuevo esquema que nos comparten con la reforma del año 2024. Hoy en día escuchamos acerca de la palabra justicia. Sabemos que los justiciables es una exigencia de todas las sociedades en este siglo hablar de la impartición de justicia. Se habla de una justicia pronta, de una justicia expedita, de una justicia sin menoscabos, sin sesgos, sin distinciones. Y es importante compartirles que la justicia tiene diferentes caretas o diferentes formas de hacerse llegar a la población. Por ejemplo, grandes estudiosos y doctrinarios nos señalan 4 tipos de justicia básicas. Vamos a empezar con la justicia distributiva. Esta se considera de las justicias más antiguas y también de las primeras manifestaciones de justicia. A esta justicia le preocupa y su intención es lograr una repartición de los bienes, de todos los bienestares que existen en una colectividad, que puedan llegar a cada uno de los integrantes o de las personas que convivimos en estas sociedades. Se puede decir que es la justicia más benevolente por esta intención de hacerse llegar a cada uno de los integrantes de la sociedad sin importar su edad, su sexo, su actividad económica y algunas otras circunstancias. Hay justicia procesal. La justicia procesal es la que hoy en día la mayoría de nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos ayudan a familiarizarnos con esta idea, porque hoy en día los temas del derecho penal tienen una gran réplica y una gran interés por parte de las sociedades. La justicia procesal va a tratarse de todos los individuos que en cierto punto han realizado una infracción a las normas o a los códigos de carácter penal. La justicia procesal lleva un orden, un procedimiento que está estipulado en los códigos o en las normatividades y al final se resuelve a través de un pronunciamiento de una autoridad que es el juez o la jueza. Aquí podemos identificar a Platón. Platón fue de los primeros pensadores y filósofos que trataron de decirnos qué era la justicia. En la antigüedad se preguntaban ya qué era la justicia, pero no tenían una forma clara de entenderla. Platón nos dice que la justicia es armonía social. Y es cierto, cuando conocemos que hay comunidades o sociedades que están en paz, es donde podemos nosotros identificar que los actos de justicia están presentes. Platón nos decía que la justicia, además de tratarse de una armonía social, se podría impartir únicamente a través de individuos sabios, de personas ilustradas, de personas que tuvieran un conocimiento específico y estaban encargados de conducir a la sociedad hacia un nuevo modelo que en esa época era el modelo republicano o la república, entendida como el Estado, la comunidad de todos y para todos. En pocas palabras, ¿qué nos dice Platón? Que la justicia, vean desde esa época, desde esos tiempos, la justicia estaba en manos de las personas
metidas en conocimiento, que eran personas que gozaban de una sabiduría o de una expertise o una experiencia en particular. No cualquiera podía hacer este tipo de pronunciamientos. Posteriormente encontramos la postura del gran Aristóteles, conocido también como el Estagirita, por proceder de ese lugar. Aristóteles nos dice, la justicia era una igualdad proporcional. ¿A qué se refiere? Dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, en base a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos. Este concepto de justicia es de las más entendibles hoy en día, de las más utilizadas, porque efectivamente estamos requiriendo que lo que uno realice o deje de hacer, acciones y omisiones, va a tener una consecuencia. Y esto ya lo había denotado Aristóteles para comprender la figura de la justicia. Un gran jurista, un gran pensador también de esas épocas, era Ulpiano Domizio. Ulpiano Domizio hizo muchos estudios acerca de la impartición de justicia y uno de sus gran legados es el concepto o la acepción de justicia, como una constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Este concepto hoy en día se sigue otorgando y se sigue compartiendo en las aulas académicas de las universidades y sigue siendo pauta para comprender esta importante labor que hoy en día se deposita en el sistema de impartición de justicia o en los sistemas judiciales. Así que, siguiendo la pauta de Ulpiano, cuando hablamos de impartir justicia, debe de ser algo constante, no debe de ser una acción espontánea y que ya no se vuelva a dar, sino convertirse en una obligación per se para poderle responder al ciudadano. Como les comentaba en diapositivas anteriores, tenemos diferentes tipos de justicia. Ya abordamos dos. La distributiva, que es la más noble, fue la primera manifestación de la justicia. Hoy en día también se le conoce como justicia económica. Tenemos justicia procesal, que abarca en todas las disciplinas, en todas las materias, y que éstas se resuelven con un pronunciamiento que se da al final a través del juez. La tercera manifestación de justicia que se conoce a través de las posturas doctrinales es la justicia retributiva. Aquí se rige por un principio de que cada quien deberá ser tratado de la misma forma que se trata a los demás. La historia nos ha evidenciado que a través de los tiempos han existido imparticiones de justicia de manera desigual, desproporcionada o no de manera unificada. A partir del siglo XX se ha pretendido garantizar a cada uno de los integrantes de todas las naciones, independientemente si son ciudadanos o no, independientemente si tienen la mayoría de edad o no, garantizarles el acceso a la justicia. De hecho, es un derecho universal proclamado en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y que no ha modificado y que a partir de la pandemia ha adquirido un nuevo valor y un nuevo impulso donde ni las pandemias pueden ser un pretexto para parar la impartición de justicia. Bueno, retomando la justicia retributiva, lo que se pretende aquí es empezar a beneficiar a las víctimas, darles un trato específico, un trato especial, que sea una actividad balanceada para resolver quién debe de ser castigado y a quién se le debe de reparar el daño. A esto le llamamos justicia retributiva. Y cerramos con una postura muy contemporánea que ha tomado mucho auge en los últimos 10 años, que es hablar de la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa permea en los estados democráticos, como es el caso de nuestro país, y se puede entender como una justicia que se centra
o le da mayor importancia a la víctima. Y lo que va a exigir este tipo de justicia o tener muy claro, muy presente, es proponer la forma de reparar ese daño, ya sea restituyendo el bienestar de manera material o física, o a lo mejor restablecer la tranquilidad en alguna colectividad que haya sido trastocada, o con alguna otra medida de protección para estas personas que denominamos víctimas. Al balancear estas relaciones entre lo que se ha dañado de manera individual y específica y lo que se ha afectado de manera comunitaria, es como se llega a este concepto y entendimiento de la justicia restaurativa. Se podría decir que es ahora una de las formas o de las modalidades de justicia que mayores beneficios otorga a los ciudadanos. Bueno, entendido qué es justicia, ya sea en cualquiera de las 4 modalidades compartidas o desde las posturas de los antiguos filósofos, vamos a abordar ahora qué son los sistemas judiciales, porque estos ocurren en todo el mundo, pero los quiero ir llevando de la mano y aterrizando a lo que es el sistema judicial mexicano, porque de ello versa la reforma judicial. Hablar de sistema, vamos a lo básico, es un orden. Y en el sistema existen diferentes integrantes o elementos o factores que siguiendo ese orden van a permitir llegar a una finalidad. Y esa finalidad, en este caso, de este gran sistema, es la impartición de justicia. Por eso se le denomina sistema judicial. Yo les comparto algunas imágenes o algunos logos para que ustedes vayan haciendo la analogía de que sí tenemos sistema judicial, de que ustedes ya lo conocen y ya comparten o han ingresado a alguno de ellos sin ser especialistas en derecho o sin ser estudiantes o sin ser un abogado postulante. Todos hemos tocado en algún momento la idea de un sistema judicial. La icónica, la que se podríamos nosotros ubicar en esta, si así fuese en una pirámide o de manera lineal, vamos a encontrar nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto encabeza el sistema judicial. Tenemos, coadyuvando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial de la Federación y también a la Defensoría Pública a nivel federal. Después vamos a colaborar o vamos a encontrar la cooperación de los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa o de cada localidad. Por eso les comparto el logo del Poder Judicial del Estado de México y van a tener su símil de la Defensoría Pública o de las Defensorías de Oficio a nivel estatal. En la base de este gran sistema judicial vamos a encontrar la policía de investigación, las policías municipales, las policías que conforman los cuerpos de trabajo de las fiscalías. Y entonces es así como armamos esto que conocemos como sistema judicial. Sí debo de señalar, sí debo de acotar que cuando se habla de un sistema, insisto, son varios elementos, son varios factores, no solamente uno. Claro, algunos elementos o integrantes son más visibles o gozan de mayor popularidad o de mayor comprensión para la población que otros. Sin embargo, todos ellos tienen un propósito muy particular, una labor específica, y eso conforma, podríamos denominarlo así, la esfera o el ámbito del sistema judicial. Aquí les comparto algunas definiciones. El sistema judicial es un conjunto de órganos, de instituciones, de entes que hacen posible la administración de justicia. ¿Qué implica esto? Que van a intervenir en los procesos judiciales. ¿Quiénes intervienen en procesos judiciales? Las policías, los abogados, litigantes o postulantes, el Ministerio Público, las fiscalías,
y, como les decía, los juzgados y los tribunales. Así de concreto es como se conforman los sistemas judiciales. Todo esto va a tener una base constitucional, la tiene, y van a tener sus ordenamientos jurídicos o sus normatividades específicas que van a regular cada una de sus intervenciones en esos procesos judiciales. Cuando nosotros ya tenemos claro qué es un sistema judicial, que no solamente es una institución, no solamente es la figura de un juez o de un magistrado, ya hablamos que van a colaborar o van a intervenir diferentes instituciones y autoridades, vamos a proceder ahora a entender qué es la figura de la reforma. El 15 de septiembre del año 2024 marca el hito a nivel nación mexicana de una nueva forma de comprender y de conformar los sistemas judiciales o el sistema judicial. Esta reforma impactó a nivel federal. Sin embargo, recordemos que por vivir o estar conformados en una federación, tendrá un efecto de réplica a nivel estatal o entidades federativas. En voz de todos, en casa, entre amigos, con familiares, siendo estudiosos o no del derecho, perteneciendo o no al ámbito jurídico, todos hablamos de la palabra reforma. Y una reforma legislativa tiene una definición propia, pero yo quiero compartirles la acepción general para aterrizarlo ya en lo concreto. Cuando hablamos de la palabra reforma, nos vamos a referir a un procedimiento, porque también lleva una serie de pasos. Un procedimiento que va a modificar, que va a mejorar o que va a actualizar alguna descripción, algún modelo o alguna figura o algún ente. Reformar lo podemos entender como sí mejorar, como sí modificar, pero siempre para adecuarlo a nuevas necesidades. Por eso se dice que reformar es actualizar. También vamos a encontrar reformas legislativas que tienen una tendencia de innovación. De hecho, hay muchas discusiones y hay mucha polémica en la reforma judicial de México del año 2024 porque están en la disyuntiva de si es una reforma judicial innovadora o simplemente es una reforma judicial que está replicando. Al final de esta conversación vamos a resolver esta duda. Ahora, centrándonos a qué es una reforma legislativa, esta es una actividad muy propia de la Cámara Alta y se refiere a una actividad que puede ser de manera parcial o puede ser de manera total a algún rubro de nuestra Carta Magna a través de comisiones especiales y de un procedimiento definido o específico que tienen las cámaras altas y bajas del Congreso de la Unión. La idea es que esta actividad normativa o legislativa, ya sea que modifique de manera parcial o total alguna disposición que consagre nuestra Constitución. A eso se refiere. Y eso es lo que pasó el anterior 15 de septiembre del año 2024. Nos vamos a ir adentrando ahora sí para concebir y acercarles algunos elementos importantes o fundamentales para lo que se aproxima en el mes de junio. La reforma judicial que hemos citado está publicada en el Diario Oficial de la Federación e incluye diferentes modificaciones a artículos de la Constitución que han impactado en una reestructura y en el funcionamiento de lo que era hasta ese momento el sistema judicial, como lo conocíamos. Esta reforma lo que propone son cambios, sin duda. Son cambios que están dirigidos a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Me voy a detener en este aspecto porque es de suma relevancia. A través de diferentes indicadores internacionales, entrevistas, encuestas o los famosos rankings,
El Estado mexicano en los últimos 15, 20 años ha obtenido pésimas calificaciones a través de la percepción ciudadana de sus instituciones. Pero la que ha sido o la que se ha localizado en el ojo del huracán como una institución de falencias, de carencias o de áreas de oportunidad, ha sido las instituciones a cargo de la impartición de justicia. Se sentía como una institución alejada de la ciudadanía, como una institución hermética, de secrecías, de mucha especialidad, que eso no permitía hacerle entendible al ciudadano. Y entonces en estas evaluaciones, en estas percepciones, sí de la ciudadanía, pero también con evaluaciones tangibles, confrontándolo con datos estadísticos y resultados, los sistemas judiciales en México, me refiero al federal y a los estatales, estaban careciendo de transparencia o de la rendición de cuentas, o se veían como espacios propensos a la corrupción. Ojo, este tipo de percepciones no es exclusivo de nuestro país. Latinoamérica tiene esta tendencia, tiene este tipo de retos y también de percepciones ciudadanas, pero también en su momento lo han tenido la justicia europea, pero también lo mismo ha sucedido en el sistema anglosajón. Es decir, nadie se ha librado de ser señalados en algún momento de su historia donde la justicia no sea al 100% transparente o que tenga obstáculos para que sea diligente. Entonces, se llega a este momento coyuntural en el año 2024 para México, y con la bandera de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en este sistema, es como se impulsa la reforma judicial. Es una gran oportunidad para todo el gremio jurídico, para todo el sistema judicial, pero sobre todo para todos como sociedad, empezar a construir las bases para ese acercamiento entre ciudadanos e instituciones de impartición de justicia, y para garantizar crear un frente común contra los actos de corrupción. ¿De qué más nos habla esta reforma judicial? Hace unos segundos les comentaba cuál es la teleología o la finalidad de esta reforma en lato sensu o de manera general. Ahora les voy a compartir los puntos torales para comprender qué es lo que sucedió, qué es lo que se innovó, qué es lo que se mejoró o qué es lo que se reestructuró. Resulta que la reforma judicial en México del año 2024, en primer lugar, genera una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que esta se encuentra en la cúspide del sistema judicial en nuestro país. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta reforma, sufre una modificación en su integración numérica, es decir, en el número de miembros. También se concibe una nueva forma, un nuevo método para estructurarla y para operar. Por ejemplo, el número de ministros se reducen a 9, cuando originalmente, bueno, no originalmente, sino hasta antes de la reforma, eran 11. O, por ejemplo, en el periodo de ejercicio como ministro, para estar al frente como ministro, eran de 15 años y se reduce a 12 años. Al ajustar tiempos y al ajustar el número de integrantes, se pretende hacer la misma labor de manera eficiente con perspectiva de género también, porque se van a cuidar que en esa integración numérica de 9 ministros esté equilibrada 50% hombres y 50% mujeres. Otro aspecto, y que este es de los más novedosos de esta reforma judicial, es la situación de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por 2 nuevos órganos, 2 nuevos entes, que también son de conformación colegiada. Hoy en día,
a nivel federal y a nivel estatal, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia se acompañaban de los pronunciamientos del Consejo de la Judicatura. A partir de esta reforma y a partir de este año, a través de las elecciones extraordinarias del año 2025, vamos a identificar dos piernas que van a coadyuvar al sistema de impartición de justicia y que van a coadyuvar a esta transparencia que se busca en estas instituciones del sistema judicial. Uno de ellos va a denominarse Tribunal de Disciplina y el otro va a ser un órgano de administración. Les comparto una pequeña explicación. Las dos principales funciones del Consejo de la Judicatura, que es administrar y también vigilar, ahora son separadas. Tampoco es algo innovador, simplemente se le está dando orden, es como poner los zapatos en su correspondiente cajón. Necesitamos a alguien que dé seguimiento y cuide todos los aspectos administrativos. Y necesitamos una segunda pierna o un segundo frente que se va a encargar de realizar esa vigilancia del actuar y del proceder y también de las omisiones de todos aquellos que conforman el sistema judicial, de todos los operadores jurídicos. Entonces, lo único que se hace es que ese núcleo que era un consejo de la judicatura obtiene una dualidad y también obtienen una independencia, es decir, van a tener actividades específicas. Esta sustitución del consejo, primero para la labor administrativa, ahora se va a llamar órgano de administración judicial. Va a tener a su cargo la administración y seguimiento de la carrera judicial dentro de los componentes del poder, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. Este órgano de administración judicial va a velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial a nivel federal y también a nivel estatal, y por la independencia y por la imparcialidad de sus miembros. Es decir, le va a interesar la administración y el seguimiento de la carrera judicial, una actividad muy específica, una actividad muy titánica, y en esta concepción del órgano de administración judicial o de justicia es donde se van a albergar y acobijar la figura de las escuelas judiciales. Hoy en día, con esta reforma se habla de la Gran Escuela Nacional de Formación y a nivel estatal estaremos albergados en este órgano de administración. La segunda pierna o el segundo frente de esta dualidad es el Tribunal de Disciplina. Va a tener a su cargo la investigación y la resolución de los procedimientos, a lo que llamamos responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial. Este tribunal va a resolver recursos de revisión, va a abocarse a los procedimientos administrativos por faltas graves, también va a evaluar y va a dar seguimiento al desempeño de magistrados y al desempeño de los jueces. Tiene la gran labor entonces de resolver los conflictos que se presenten a lo interno de los poderes judiciales con cada uno de sus integrantes o de sus servidores públicos y evaluar y darle seguimiento al desempeño de los mismos. Este rubro nos coloca como nación en los estándares que ya se habían pronunciado en distintos convenios, en diferentes espacios académicos y judiciales que se habían dado un poquito antes de la pandemia, en donde ya nos señalaban como pauta establecer evaluación de desempeño de los magistrados y de los jueces y de las juezas. Necesitamos enriquecer los perfiles tan importantes de estos operadores jurídicos y si no son evaluados y si no son retroalimentados en sus falencias, en sus áreas de oportunidad, difícilmente se iba a poder pasar a una nueva etapa de operadores jurídicos que conocieran en dónde tienen que capacitarse, en dónde se tienen que profesionalizar, en qué temas se tienen que actualizar. Este es un aspecto muy relevante. Aquí también quiero hacer un paréntesis que es objetivo y que está respaldado con datos. El Poder Judicial del Estado de México
ya ha implementado estas evaluaciones de desempeños a sus magistrados y a sus juzgadores. No es algo nuevo. Sin embargo, lo que se aplaude y se reconoce es que ya va a ser una directriz a nivel nacional y ya no se deja como un ejercicio de voluntad o de buenas intenciones a cada uno de los tribunales estatales, sino ya todos vamos en la misma sintonía y con el mismo ideal, tener magistrados y jueces de alta formación, de alta responsabilidad y con el perfil y las habilidades y las competencias necesarias y suficientes para una labor tan delicada como la impartición de justicia. Entendido así, que no cause pánicos, que desaparece la figura de los consejos de la judicatura, al contrario, se fortalece estas dos labores que venían desempeñando a través de órganos colegiados o de entes que se van a especializar y se van a abocar a una función. Hablar de la reforma judicial del año anterior, inmediato, causa mucha polémica si fue algo espontáneo y sin respaldo o estamos siguiendo la oleada o la tendencia de lo que está sucediendo en naciones a distancia o naciones hermanas cercanas. Yo les voy a contextualizar qué es lo que está pasando con esta reforma y por qué le estamos arropando hoy en día en estos tiempos en México. Hablar de la elección popular de los titulares o de los funcionarios de los órganos judiciales no es nuevo. México ya había pasado por esta experiencia en 1882. Sin embargo, se retoma ahora en el siglo XXI y se le da un toque sí diferente porque en esa época se elegían sí los titulares de los órganos judiciales, pero eran votos acotados o seleccionados o pertenecientes a un cierto gremio. En este caso, la reforma judicial de lo que nos atañe, nos habla de que vamos a elegirlos de manera directa y universal, a través del ius suffragio, de un sufragio, lo que conocemos como el voto ciudadano. Esa es la gran diferencia. Pero la inquietud o el método o la forma de someterlos a votación ya se había dado. La elección popular de estos titulares o de estos integrantes de los órganos judiciales, ahora con esta reforma también va a tocar las puertas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales colegiados y de circuito, a los plenos regionales y también a los que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Esa es otra novedad. ¿Se acuerdan que hablamos del sentido o de la acepción de reforma? Aquí lo vemos. La reforma es para modificar, para actualizar y también para innovar. Esta reforma tiene estas características. No solamente es votar ya de manera directa por un voto popular, por un voto ciudadano, a los ministros, ni a los magistrados, ni a los jueces. La otra novedad es que se amplía para que podamos nosotros decidir quién va a estar conformando los tribunales electorales, los tribunales colegiados y, lo más importante, quién va a conformar estos tribunales de disciplina que, como ya compartimos, tienen una gran labor en la evaluación, en el desempeño y en el seguimiento de los que conforman los sistemas judiciales. ¿Cuáles son los titulares o las personas o las autoridades por las cuales vamos a estar votando? Hoy en día, bueno, no hoy en día, a partir del 1 de junio del 2025, se van a elegir ministros. Vamos a tener la opción, antes de esa fecha, de conocer su trayecto de vida, sus capacidades, sus habilidades, su experiencia y, ¿por qué no?, sus intereses para dar impartición de justicia. Es muy importante. Nos estamos acercando con esta reforma
a que nosotros ciudadanos no los veamos a distancia, sino realmente conozcamos cuál es su vocación, si está respaldada esa vocación. Los ministros ahora serán sometidos a un proceso de selección. Antes de ello, bueno, se cuidó su elegibilidad y su idoneidad a través de los comités de evaluación y posteriormente serán sometidos a la votación popular. También esta reforma judicial tiene un candado muy importante a nivel electoral en donde ninguno de estos integrantes o autoridades a incorporarse a los órganos judiciales van a ser respaldados o patrocinados por partidos políticos. Está prohibido. Es decir, no hacemos una mezcla entre lo político y lo judicial. Lo único que vamos a hacer como población es realmente conocer y evaluar la trayectoria y la experiencia de estos candidatos y pronunciarlo en la votación. Los magistrados van a durar 9 años con esta reforma, con una opción a una reelección, si su trabajo así lo respalda, si así el Tribunal de Disciplina en su momento lo evalúa en su desempeño. Los jueces de distrito también van a durar 9 años, con una opción a una reelección, y nos vamos a estar votando por jueces de distrito conforme al circuito judicial que nos corresponda. Es decir, no hay que caer en pánico porque no vamos a estar votando todos por todos, sino van a corresponder a la zona geográfica de la jurisdicción. Con esta diapositiva lo que les quiero ilustrar, les quiero ejemplificar es que aquellos que van a aspirar a estos cargos ahora de elección popular pasaron por un filtro muy minucioso, por una revisión muy meticulosa a través esta es una nueva figura que proporciona la reforma judicial, de los comités de evaluación. Otra de las aportaciones de esta reforma es que los comités de evaluación los van a ostentar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, lo que va a permitir que todos aquellos que se sientan que cubren los requisitos de las convocatorias podrán solicitar a cada uno de estos poderes que lo consideren para estar al frente de alguna de estas funciones judiciales. Esto habla o refleja una actividad democrática, no se nos cierran las puertas. Yo puedo ir a subir, integrar mi expediente a cada uno de los poderes y cada uno con su comité de evaluación determinar si cubro el perfil, si soy idóneo y si me encuentro con todos los elementos para estar al frente de tan distinguida función. Bueno, ese es otro elemento que quería resaltar, los comités de evaluación, que realmente son los que están llevando hoy en día una actividad titánica para poder proporcionar la lista de los que van a someterse a este proceso electoral. Únicamente para cerrar esta figura de los comités de evaluación, cabe señalar que sin duda la experiencia de este año va a generar muchas aportaciones de mejora y los comités de evaluación que se integren para el año 2027, que es cuando se tiene prevista la siguiente elección extraordinaria, sin duda los comités de evaluación contarán con mayor tiempo y tal vez con mayores recursos humanos para poder resolver la solicitud de tantos ciudadanos que tienen los elementos para estar al frente de estas consignas o de estas funciones. Bueno, les voy a comentar en números cómo va a estar la elección extraordinaria de este 2025 que se va a llevar a cabo el 1 de junio. Todos a nivel federal, a nivel República Mexicana, estaremos con la oportunidad de emitir nuestro voto para elegir 9 ministros. De ellos serán 5 mujeres y 4 hombres. Vamos a elegir los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina a nivel federal, que es el que va a acompañar, como les explicaba, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evaluar este seguimiento del desempeño
de sus ministros. A nivel República Mexicana estaremos votando, bueno, se estará votando por 772 jueces federales. Insisto, solamente estaremos votando por los que nos corresponde a nuestro circuito judicial. No quiere decir que vamos a votar por todos estos 700. Y se estará votando alrededor por 951 magistrados a nivel federal. E igual a nosotros nos tocará decidir por los que corresponden a nuestro distrito judicial o circuito judicial. Ahora, esta elección extraordinaria también vamos a tener la oportunidad de votar por los que van a integrar el Poder Judicial del Estado de México. Primero, se estará con la oportunidad de votar por la figura de presidente o de presidenta del Tribunal del Estado de México. 30 magistraturas son las que estarán sometidas a elección popular. 55 plazas de jueces y de juezas también estarán identificadas en las boletas de acuerdo al distrito judicial. Y se votará por 5 integrantes del Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior del Estado de México. Tenemos un momento histórico de una gran responsabilidad ciudadana para determinar en quiénes vamos a depositar la impartición de justicia, en quienes tenemos esa certeza o identificamos esa idoneidad para que nos lleve a fortalecer el nuevo sistema de impartición de justicia. Y nos vamos acercando a cerrar esta pequeña plática de lo que es la reforma judicial. Ya hemos tocado números, ya hemos hablado de datos, les he compartido historia y también hemos abordado un marco conceptual para entender qué es lo que busca esta reforma judicial. Y quiero cerrar con este rubro de comparar los casos similares en los que se pudo haber inspirado esta reforma, pero que, insisto, esta reforma tiene sus innovaciones, tiene un traje a la medida. Y que con esto también quiero ilustrarles que no hay que tener miedo a este nuevo paradigma, a esta nueva forma de entender cómo fortalecer las instituciones de impartición de justicia. Veámoslo como la oportunidad en donde por fin nos permiten al ciudadano conocer a fondo quiénes son y qué vocación y qué respaldo y qué profesionalización, qué capacitación tienen estas grandes autoridades como lo son los ministros, los magistrados y los juzgadores. Vamos a dar un recorrido por algunos países que ya han implementado votar por cargos judiciales legitimados a través del voto ciudadano. Primer caso, este es de los más antiguos, el voto ciudadano que se da en Suiza, identificado como un país de primer mundo en donde está garantizada la calidad de vida, en donde están garantizados la dignidad humana. Nos encontramos que los jueces a nivel federal son electos por el Parlamento, pero los jueces que se conocen como jueces de cantón, los cantones son los municipios en Suiza, ellos son elegidos por los ciudadanos. ¿Y qué creen? A través de partidos políticos locales. El ejercicio de Suiza ha dividido dos figuras, los jueces federales quedan en manos del Parlamento, lo que sería para nosotros un Congreso de la Unión, y sus jueces más cercanos, que aquí podrían hacerse el símil a los jueces municipales o a los jueces de paz, estos sí son elegidos por voto y sí se les permite tener un interés o un patrocinio de un partido político. El segundo caso, en una nación que conocemos que es demasiado ortodoxa, que es demasiado cuidadosa en sus formas, es Japón. Japón también tiene la oportunidad de elegir sus jueces, pero con la siguiente condición. En Japón sucede que los jueces de la Suprema Corte de esa nación sí los designa el gobierno, sí los designa el presidente o el alto mandatario. Pero estos jueces de la Suprema Corte, cuando han pasado 10 años de su labor,
son sometidos a un referéndum popular. Qué interesante. Son evaluados una vez que ya hayan ejercido sus funciones, se hayan desempeñado, tienen una década para hacerlo de manera excelente y se someten al voto popular, se someten a la consulta popular. Si el ciudadano identifica que ha llevado de manera diligente su labor, con compromiso y con vocación, son renovados. Y si no, se procede a su sustitución. Vemos cómo hay muchos otros países que han optado por dejar en manos del ciudadano el determinar la estadía o determinar la salida de los operadores jurídicos. Vamos con nuestro vecino. La mayoría de nosotros hemos escuchado, cuando entró el tema de la reforma judicial en México, una comparación constante con el sistema norteamericano, con el sistema judicial norteamericano. Y quiero hacer una acotación. No todo Estados Unidos de América eligen a sus juzgadores por voto. Recordemos que es una confederación y eso le permite tener independencia en cada uno de sus estados, a diferencia de nuestra federación. Bueno, en Estados Unidos de Norteamérica, 43 estados son los que eligen a las personas juzgadoras y lo hacen de diferentes modalidades o de diferentes métodos. Yo les voy a compartir los 2 estados que coincidimos en finalidad para la votación de personas juzgadoras. Encontramos el caso de Missouri. Este estado, Missouri, somete a los jueces a votación, pero de la siguiente forma. Los jueces son elegidos por el gobernador de una lista de aspirantes, de una lista de candidatos que son creadas por una comisión no partidaria, es decir, no tiene ningún vínculo político. Y esta comisión lanza a estos candidatos o proporciona esta lista de candidatos al gobernador porque se están basando en sus experiencias, en sus competencias, en sus calificaciones. ¿A qué nos suena esto? A un comité de evaluación, que es lo que tiene nuestra reforma. Estos jueces pasan por una elección que se le llama elección de retención, en donde ya son nombrados y en donde se ve también la posibilidad de su reelección. Este método de elección popular de los jueces, derivado de una lista, de un comité exprofeso específico para evaluar su experiencia y sus cualidades, lo lleva a cabo Missouri y también el estado de California. El siguiente caso que les quiero compartir es el de Carolina del Norte. La Suprema Corte Estatal, hasta sus tribunales, pasan por elecciones partidarias. Una vez más, vemos aquí que conjugan lo judicial y lo político. A diferencia de nuestra reforma, no hay esa posibilidad. En Carolina del Norte, los jueces aparecen en las boletas sin asociarlos a un partido político. Claro, esto no los limita porque sí pueden recibir el apoyo de algún partido político. En el caso de que pasen las elecciones primarias, siguen avanzando en su nombramiento. También nos da la posibilidad de que estos jueces a nivel estatal en Carolina del Norte sean seleccionados por la legislatura local sin la intervención del gobernador ni la participación del electorado. Lo que yo quiero rescatar del ejercicio de Carolina del Norte es que sí los jueces son sometidos a voto, que también aparecen en boletas, como va a ocurrir en este caso, y que cuidan en el día de la votación no asociarlos con partidos políticos, pero ellos sí lo tienen permitido. Entonces veamos que tampoco es algo tan distinto o tan divergente a lo que estaba manejando el sistema anglosajón. A continuación viene el caso con el cual tenemos mayor parecido y es de un país latinoamericano, Bolivia. Bolivia causó mucho revuelo con una modificación a su constitución y en el año 2009 se señala la oportunidad de que los ciudadanos
elijan los cargos de su Tribunal Superior de Justicia, los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, quién estará al frente del Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Se designaron o se establecieron 2 fechas, 2 anualidades para el caso de Bolivia, que es el año 2011 y el año 2017. Bolivia ya tuvo este ejercicio de someter a votación a los integrantes de sus tribunales supremos y constitucionales, lo cual le da un respaldo a la experiencia mexicana porque ya podemos observar qué es lo que ocurrió en esa nación. Y finalmente cerramos con la elección que llevaremos a cabo en México para las autoridades que tengan una labor judicial. En México, los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, gracias a esta reforma tienen la oportunidad de presentar sus aspirantes, los mejor calificados, los más idóneos, los que se tengan los elementos concisos y objetivos para cubrir esta gran responsabilidad. Y no tienen ningún vínculo, ningún patrocinio de partidos políticos. Esta forma de ahora respaldar la legitimidad de los cargos judiciales en México va a llevar una transición de 10 años. No va a ser de un momento a otro donde se reestructure todo el sistema judicial. Claro, estamos empezando en este año 2025, pero está diseñada para que en el año 2036 ya se logre de manera escalonada haber votado por todos los cargos que conforman el sistema de justicia federal y cada uno de los locales, porque no todos en este año, no todos los tribunales superiores locales se someterán a votación. A todo esto que les comparto y que ya nos dimos cuenta que no es nada nuevo hablar de votar por jueces, votar por ministros o votar por magistrados, y que ya se tienen experiencias interesantes en otros países, algunos más allegados a nuestro contexto social que otros, bueno, es importante compartirles que esta reforma da la oportunidad a través del voto ciudadano de reafirmar lo que establece el artículo 39 constitucional. Es decir, ¿en quién radica la soberanía del país? Originariamente en el pueblo. La soberanía y el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de las colectividades. Hagamos uso de este gran beneficio, de esta gran prerrogativa constitucional, donde ya tenemos la oportunidad, insisto, de conocer quién estará al frente, quién tiene esta vocación y este interés de impartir justicia, que sí sean los calificados, que sí sean los mejores elementos. Y demos vida a esta redacción que estipula el artículo 39 constitucional. La experiencia de designar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les recuerdo, ya se votaba, pero era un voto indirecto, voto popular indirecto. Ahora tenemos la oportunidad de votar de manera directa para los ministros que tienen esta alta función en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. No dejemos que el que nos cambien el paradigma, no dejemos que los miedos ante lo desconocido, a lo que no nos suene familiar, nos atrofie y no podamos ayudar a consolidar y a fortalecer el Estado de Derecho y el Estado democrático que tenemos hoy en día. Hay que verlo como esta gran oportunidad de acercar al ciudadano por el que realmente trabajan los sistemas judiciales y hacer esta cercanía, empezar a construir esta cercanía en donde mucho nos vendrá bien conocer a detalle, conocer con mayor empatía lo que la colectividad necesita en cuanto a impartición de justicia. Los retos siempre han sido grandes para estas instituciones judiciales. No es de ahora, es de antaño, porque lo hemos abordado. Desde la antigüedad, la humanidad se pregunta, ¿qué es la justicia? Para tenerla en su camino y seguirla generando y seguirla persiguiendo y seguirla cuidando y procurando. Vivimos nuevos tiempos
en donde lo único que nos pide la Constitución es que como ciudadanos, a través del sufragio, a través del voto popular, determinemos quién nos va a llevar de la mano al frente de estas relevantes instituciones. Con esto me despido y agradezco mucho el espacio para poder sensibilizar ante un tópico que ha causado mucho revuelo y que se entiende porque siempre lo nuevo causa incertidumbre, pero con esta presentación que les he compartido, me queda claro que les estaré dando la información o los datos que le permitirán a cada uno de ustedes fortalecer y construir este Estado democrático y de derecho. Dejo en sus pantallas mis datos, me reitero a sus órdenes y muchas gracias de nueva cuenta al Poder Judicial y a la Escuela Judicial por este espacio de hablar un poco de la reforma judicial.